Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hacer un entrenamiento de hombro posterior que nos faltó ayer, pectoral, y luego por la noche hacemos aparte de la doble sesión que sería la de espalda y hombro lateral para darle más volumen. Y hoy voy a comentar durante mi entrenamiento ciertos aspectos sobre cómo manejo yo mis entrenamientos en volumen y cómo llevo mi dieta en comparación a lo que yo mando a mis clientes, ya que lo que yo hago no es lo que yo mando. Hay cierta distinción e individualización y ahora comentaré un poquito las claves. Pues comenzamos con una única serie de aproximación, ya que en este ejercicio la carga externa tampoco es tan alta, entonces como lo tengo dominado voy directamente al grano prácticamente. En este ejercicio solo hacemos 2 series, ya que como me funciona muy bien este grupo muscular en cuanto a la respuesta y al crecimiento, le dedico menos volumen para darle más al pectoral, que me cuesta más sacarlo. Eso sería individualizar en cuanto a volumen de entrenamiento y priorizar en función de lo que queramos mejorar. A la hora de comenzar la etapa de volumen, lo primero que tengo que tener en cuenta es, al menos para mí, sobre todo, es tener el punto de máxima sequedad. Y empezamos a meter un poquito más de comida y de entrenamiento. Pero antes de nada tenemos que evaluar qué grupo muscular es o son los que queremos mejorar. Teniendo en cuenta que para mi nivel no puedo decidir o decir voy a mejorar todos a la vez. Voy a mejorarlos todos a la vez, pero tengo que ser más específico para priorizar uno antes que otro. Y en ese caso quiero mejorar el hombro y la espalda ante cualquier otro grupo muscular, priorizando el torso más que la pierna, aunque sé que la pierna me responde muy bien y al final va a crecer a la par que el torso, por mucho que lo potencie. Así que me quedo tranquilo porque sé que voy a hacer un crecimiento equilibrado, pero por otra parte sí que quiero potenciar más todavía la espalda y los hombros, y para ello le doy más volumen de entrenamiento y al final, cuando termine la etapa de volumen y la de definición, me daré cuenta de lo que habré conseguido, ¿no? Entonces, una vez que conocemos nuestro punto de partida, nuestras limitaciones y capacidades físicas y también el periodo de tiempo que se nos viene para preparar esa etapa de volumen, el tiempo que tenemos para entrenar, nuestra disponibilidad en general también para cumplir con la dieta, para ello hay que conocer a la perfección nuestro contexto y también intentar ser un poco predecible sobre lo que podría pasar para que no haya fallo. Entonces, a partir de ahí creamos la distribución a partir de los músculos que queremos mejorar, la selección de ejercicios que no debería cambiar muy a menudo, y a partir de ahí pues seleccionar los días a entrenar con esa distribución y aplicar el volumen de entrenamiento inicial. Entonces, a partir de esa primera semana de volumen, en la cual ya me siento más pleno y recuperado, que es una estrategia que me gusta implementar para disipar rápidamente toda la fatiga que he acumulado en la etapa de definición, básicamente hay que ser conscientes de que en una semana no es suficiente para recuperarnos de ese desgaste que hemos llevado durante mucho tiempo. Pero bueno, teniendo en cuenta que mi etapa de volumen es muy agresiva, en la que cada semana aumento volumen de entrenamiento de forma ligera y también comida, según como me vaya viendo, y también en mi contexto en el que empleo fármacos, pues la recuperación va a ir rápida. No me voy a saturar en las primeras semanas, lo cual es distinto de las últimas semanas de volumen, ya que ahí sí que busco una mayor saturación de carga de trabajo efectiva, junto a una mayor ingesta de comida, ya que para mí es necesario. Todo esto puede parecer un coñazo, pero es que al final es parte de... Tírale, no te preocupes, tú tírale. Pero al final es parte de la organización que una persona tiene que tener, o que al menos yo como preparador tengo que tener a la hora de tratar con un cliente e iniciar su etapa de volumen. Porque esto no se trata de hacer contra más pueda uno mejor o comer contra más pueda uno mejor. Se trata de planificarlo en función del contexto situacional de una persona. Y en ese momento la persona se encuentra de esta forma y se puede planificar de X manera para que el progreso vaya bien con el tiempo, teniendo en cuenta dificultades, pros y contras, pues ahí, con ese contexto que podemos predecir, podemos crear pues la base de la planificación, aunque sea una base, pero realmente luego se puede modificar, porque para mí una preparación perfecta es flexible, para que se pueda anteponer ante cualquier dificultad que vaya surgiendo. Entonces, mis etapas de volúmenes suelen ser de entre 8 a 12 semanas, teniendo en cuenta mi contexto de fármacos. Y si os interesa, lo comentaré abiertamente, porque sinceramente no me importa y no tengo tapujos en hablar abiertamente sobre ello. Pero tampoco me gusta influenciar ni recomiendo que nadie los tome, porque al final esto es algo personal. En mis etapas de volúmenes, al hacerlas muy cortas, suelo meter entre unos 12 y
15 kilos de media. Al inicio de este volumen he pesado 108 kilos y medio y en las 2 primeras semanas he cogido 5 kilos. Obviamente hay que tener en cuenta que vengo de una restricción calórica, de una etapa en la que duermo mal, en la que tengo mucho estrés también por exámenes, que ese es mi contexto. Entonces tengo en cuenta que voy a ganar masa muscular rápidamente porque se da una supercompensación de mi recuperación en cuanto a sueño y estrés, y además voy aportándole al cuerpo una mayor cantidad de comida y ligeramente de entrenamiento sin llegar a saturarnos para optimizar la recuperación. Y así es como se ha dado esa subida de peso. A medida que van pasando las semanas, yo voy evaluando mi subida de peso, la cual siempre estimo que sea 1,5 kilos por semana de media, teniendo en cuenta mi contexto, y ya luego voy programando el entrenamiento con esas subidas en función de mi recuperación y mi rendimiento. Así es alcanzar la semana pico o semanas picos, que son las últimas de la etapa de volumen, en la cual incremento el volumen lo máximo posible hasta estar en ese punto cercano al máximo volumen que uno pueda tolerar, y en función de cómo yo me vaya viendo puedo alargarlo de 1 a 2 semanas, pero más de ello no suelo hacerlo porque realmente fatiga mucho, y si hay un momento en el cual se duerme mal o hay mucho estrés, que pasa a ser un volumen pues más todavía excesivo. Y en cuanto a la comida, también voy aumentando las calorías, nada más en cuanto a carbohidratos, hasta llegar a ese pico máximo, siempre teniendo en cuenta que la relación de ganancia de peso es de 1,5 kilos aproximadamente semanal, y considerando que para mí es óptimo porque este protocolo de volúmenes y definiciones cortos lo llevo aplicando desde hace ya años. Por tanto, no suelo tener ningún fallo. Si quizás alguno en base a mi contexto, pero si todo va bien, todo va según lo que he imaginado y planificado con el tiempo. Bueno, y este es el último ejercicio ya. Hemos hecho 5 series de aperturas en máquina, incrementando el volumen de entrenamiento mediante descendentes en acortamiento, sobre todo 3 series de pre-inclinados con una descendente, y aquí 2 series rectas, sin nada. Hoy estoy más cansado, bueno, más cansado, venía con fuerza, pero el rendimiento ha decaído bastante. Yo entrené fuerte, eso hay que tenerlo en cuenta, entonces hay que flexibilizar. La preparación, como ya he comentado antes, tiene que ser flexible para que sea, entre comillas, perfecta, entendiéndose que perfecto no hay nada. Y en cuanto a lo largo de toda esta preparación de volumen, al final la idea es llegar a 125 kilos, 123. Al final las últimas semanas también dictan cuándo debo de tener el volumen, según mi cansancio y mi sistema digestivo, las señales que me dé de saturación, de letargia, de todos esos factores negativos que van surgiendo. Contra más peso tiene uno y más se adentra en la ganancia de masa muscular y de peso en general. El cansancio de los entrenamientos, que al final también infunde bastante. Y esto mucha gente lo verá como demasiado extremista, pero es que no me gusta perder el tiempo en mi progreso. Y a ver, yo tampoco voy a competir porque no es lo que busco, pero sí busco obtener las mayores ganancias posibles siendo totalmente flexible y teniendo en cuenta mi contexto. Por mucho que yo quiera flexibilizar, lo voy a hacer por mi bien y no por excusas de que quiera comer mierda o porque no quiera entrenar. Al final se cumple, y demasiado bien se cumple, que muchas veces acabo cascado. Si haces una etapa de volumen y eres capaz de meter varios kilos más respecto a lo que hiciste en la anterior etapa de volumen y tu cintura está igual que en la etapa de volumen anterior, o incluso tienes menos cintura, ya es progreso. Tener menos cintura cada año con el mismo peso o incluso un poquito más significa que la masa muscular está mejorando. Entonces es un punto muy importante a considerar cada 2 semanas o también cada semana, en función de si la persona va natural, emplea fármacos o según la vida que lleve. Y bueno, ya vamos a por el último ejercicio del día. Una pregunta muy típica suele ser: ¿cuánto puede durar una etapa de volumen bien hecha? Realmente para naturales el proceso va a ser mucho más largo que para una persona que emplee fármacos, y dentro de la persona que emplea fármacos pues habría que ver el contexto, todo lo que he comentado anteriormente, y también la cantidad de carga anabólica que va a emplear. Pero ese tema no lo vamos a tocar aquí. Aquí vamos a hablar más sobre naturales, y los naturales tienen que fijarse en todo el tiempo que tienen por delante para saber si va a haber algunas vacaciones, algún viaje, algo que impida que realmente pues se pueda progresar a buen ritmo. Entonces, a partir de todo ello, y así de forma muy general, una etapa de volumen puede durar para un natural entre 6, 8 meses de media. Hay que tener en cuenta que contra más tiempo se esté en volumen, más impedimentos pueden surgir y pueden romper con esa etapa. Puedes caer enfermo, en unas vacaciones, pero eso no va a impedir realmente que se obtengan los resultados. Hay gente más susceptible a esos cambios y sí que les puede afectar bastante. Pero hay personas que están bien enfocadas y eso no supone ningún impedimento. Y luego, dentro de la etapa de volumen, pues se suele hacer algún mini-cut, alguna etapa de resensibilización. No es una descarga, es únicamente que en algún momento
de la preparación la persona se encuentra saturada, tiene que atender a muchas más variables de su día a día, más trabajo, más estrés, una mudanza, estudios, algún problema personal y por tanto pues se puede programar una reducción de la comida junto al entrenamiento. Pero básicamente sería una autorregulación que se programa en ese mismo momento. ¿Y cuánta comida hay que aumentar en un natural? Los aumentos van a ser pues principalmente de hidratos, trazas de grasas, trazas de proteína, pero los hidratos van a ser el mayor aporte o el único aporte que va a tener una persona a la hora de subir peso o de ganar masa muscular en su etapa. Y yo voy subiendo en función de lo que vaya ganando. Pongamos que un natural pues puede ganar 0,5 kilos por kilo corporal. Un natural que pese 100 kilos puede subir 500 gramos a la semana. ¿En algún momento sube más? Pues yo no hago ajuste. Pero si se estanca en cuanto a la subida de peso, habría que evaluar la situación tanto como si sube mucho de golpe para ver qué ocurre y ajustar la dieta en función de lo que sea necesario. Hay que tener en cuenta que tanto un natural como una persona que emplea fármacos tiene que empezar la etapa de volumen desde el punto más seco. Pero van a haber personas que va a ser su primer volumen, su segundo volumen, no tienen mucha experiencia, entonces van a empezar la etapa de volumen con algo de grasa. Es normal y totalmente factible si no son capaces de bajar mucho, o si ya han bajado bastante peso no van a seguir bajando. Habiendo un techo límite es mejor empezar el volumen o resensibilizar, y en este punto habría que hacerlo de forma más controlada. Entonces en función de si la persona tiene más grasa o más o menos experiencia en los volúmenes, pues ese 0,5 podría pasar a un 0,25. Pero realmente aquí no hablaríamos de números, esto es generalizar, porque luego la práctica y detrás de cada persona todo esto cambia muchísimo. Un consejo que siempre doy a la hora de hacer un remo en polea baja para enfatizar el dorsal con un agarre neutro sería lo siguiente. Básicamente, si tenemos el agarre, no cogerlo aquí abajo, sino cogerlo en el margen superior, aunque hay algunos dedos que sobresalgan, para que a la hora de tirar la trayectoria vaya más hacia la cadera y no hacia el pecho. Lo que pasa es que cuando hay más peso pues cuesta más, y por eso tenemos este truco para evitar lo máximo posible llevar el agarre hacia el pecho.